Hola, ¿qué tal? Yo soy Julio Hernández y les doy la bienvenida a Mundo Contemporáneo. En esta ocasión vamos a entrevistar al licenciado Mario Gallardo Mendiolea, que nos hablará un poco acerca de el segundo informe de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo estás, Mario? Hola, ¿qué tal, Julio? Pues un gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio, aquí a la orden. Muchísimas gracias, Mario. Oye, pues esta semana ha sido muy comentado, eh, pues el segundo informe presidencial de López Obrador. Pues quisiéramos que nos hablaras un poco tú con tu experiencia, este, cómo viste el informe, qué opinas de lo que ahí se dijo, porque hay mucha controversia, ¿no? Se habló mucho de autoelogio que se dio el Claro. presidente a sí mismo, ¿no? Hablaba Sí, sí, sí. también de que había disminuido ya la crisis, mientras hay otros que dicen que estamos viviendo la peor crisis en la historia del México contemporáneo. Entonces, Así es. creo que los críticos van por un lado y el presidente va por otro. Entonces, ¿de qué se trata, Mario? A ver, explícanos un poco, ¿cómo viste tú ese informe presidencial? Bueno, yo lo que podría decir así rápidamente es que, primero que nada, éramos muchos los que esperábamos, eh, pues, un informe propiamente dicho. El informe, recordemos que es algo que está previsto en la norma mexicana, ¿no? En el esquema de la estructura del derecho constitucional, de ahí parte, ¿no? Las obligaciones del presidente. El presidente de la República tiene que rendir un informe al año y yo difiero muchísimo personalmente con los críticos que dicen que fue un acto de propaganda política. Ya ves que han comentado mucho eso, de Ajá, que el sí, sí. presidente fue una mañanera más, dicen, fue nada más, es un autoelogio, hacerse propaganda, hablar de... Propaganda es cuando tú presumes los logros, es decir, cuando estás tratando de vender algo. Pero esto no fue un acto de propaganda política. El informe, nosotros lo revisamos desde el punto de vista social, económico, político, y realmente lo que sorprende es que yo al menos no lo había visto en todos los años, tengo 45 años, pero en todos los años que tengo de observar desde que entré a la universidad, la vida pública del país, no había visto un informe donde el presidente, con tal descaro, negara las cifras del propio gobierno. Lo explico de la siguiente manera. El presidente salió a dar estadísticas que, bueno, no, insisto, es tal descaro, pongo un ejemplo. Él dice que bajaron algunos delitos, ¿no? Ajá. Bueno, claro, bajaron esos delitos porque le cambiaron el nombre y entonces ahora en el Código Penal Federal tienen otro nombre y en estadística ya no se llaman de esa manera, ahora se llaman de la otra. Entonces, en los lugares donde se sigue llamando, por ejemplo, el delito de secuestro, se sigue llamando secuestro, el secuestro bajó porque ya no es privación de la libertad como ahora es. Entonces, fue un informe mañoso donde las cifras se maquillaron completamente para tratar de sustentar que el presidente de México, en la peor crisis de salud económica, política y de seguridad del país en 30 años, saliera pues a decir que prácticamente pues éramos Suiza, ¿no? Éramos un país donde le estaba la prosperidad, donde la inseguridad iba en descenso, donde todos los parámetros estaban bien. Bueno, pues evidentemente todo lo que se dijo fue falso. Yo por ahí grabé un video donde era lo que decía. Imagínense que en plena tragedia alguien sale a celebrar. Eso fue lo que pasó. Pero muy sorprendentemente, cómo sale a mentir descaradamente y la poca resistencia que hay en la sociedad mexicana. Esto es lo más triste de todo porque no es cuestión de opinión, es cuestión de datos. Es cuestión de Ujú. estar enterado realmente de cómo está la economía con los datos, insisto, información del propio gobierno. Se le podía rebatir cada uno de los aspectos que dijo. Pues no es que uno no comparta la plataforma política del presidente o que tenga algo contra él, simplemente que volvió a cometer otra vez un delito. O sea, otra vez volvió a salir a mentir descaradamente en un acto oficial, a dar cifras, dio cifras, pero es como decir, fíjense que se me acaba de morir mi abuelito, pero lo hemos visto mejorar y les manda saludos. Eso fue lo que vimos en el, Ajá. en el informe de gobierno. O sea, un presidente que salió a hablar de las estadísticas mañosamente, sin sustento, y hablar de un México
pues que no corresponde a la realidad, ni en la opinión, ni en la percepción, y mucho menos en los datos duros que, insisto, el mismo gobierno viene arrojando en todas las materias. Sí, lo que comentaban muchos, ¿no? Díganme dónde está ese México para Así es. cambiarme, porque yo estoy viviendo en el México equivocado, ¿no? Ahora, Mm, hablando, por ejemplo, de cifras, pues sí, sí, es obvio que se dice que disminuyeron el robo a transeúntes, el robo a casa habitación. Pues claro, todos estamos en nuestras casas, o sea, no nos pueden robar en la calle porque estamos encerrados. No se así pueden es, meter a robar a nuestras casas porque estamos ahí nosotros, así ¿no? es, Sin embargo, ha aumentado las muertes violentas como nunca, o sea, así esas es. han despuntado todavía muchísimo más. Ahora, hablando de estadísticas, Mario, a mí lo que me preocupa es algo muy interesante, un dato muy interesante. A pesar de toda esta situación que estamos viviendo de mala administración, porque, bueno, hablaremos también de la parte económica, ¿no? Claro, Salió el secretario de Hacienda a decir que se están acabando las reservas, o sea, así ya advirtió y cuando López Obrador había dicho que no iban a tocar ese dinero, sí, tú lo recordarás que había dicho que no iban a tocar ese dinero y resulta que ya se lo están acabando. Pero bueno, claro. a pesar de eso, y de todo lo que hemos platicado en este ratito, algo que me preocupa a mí es que sigue teniendo el presidente el 58% de popularidad, ¿no? Entre los mexicanos. Entonces, es algo increíble que a pesar de las mentiras, de la realidad que estamos viviendo, de los padecimientos que estamos viviendo, la gente le sigue creyendo y lo sigue aprobando. Ojo, no su gobierno, Así sino es, su persona, así es, porque a quien están avalando es al presidente, más así es. no su gobierno, ni su forma de gobernar, ni sus resultados. Pero aún así la gente lo sigue aprobando. ¿Qué opinas de esto? Bueno, es que lo que pasa es que el presidente de la República está en este momento recibiendo los frutos del trabajo que ha hecho, porque lo más difícil para él fue lo que logró a lo largo de muchos años, y más cuando arribó a la presidencia, que era el posicionar la idea en la mentalidad colectiva de un buen porcentaje del pueblo mexicano, que todo aquel que lo criticara era porque era corrupto, era porque era la mafia del poder, era porque, es decir, el presidente en este momento ya no le importa salir a decir mentiras, ni siquiera Ajá, le importa que su hermano salga grabado en un acto de corrupción flagrante que debería estar preso en este momento por ello. No le interesa. ¿Por qué? Porque él se basa en que, primero, en tres aspectos. Él ha explotado muchísimo, que como él se presentó como un hombre honesto, bueno, pues la sociedad mexicana dice, es un hombre honesto, es decir, incluso hoy el porcentaje de aprobación para Morena es mucho más bajo que el que él tiene como presidente. Entonces, es como es un mal administrador, es un mal funcionario el presidente, pero nos cae bien él en lo personal. El que ajá, ha explotado, pues explota perfectamente el que si tú hablas con cada una de las personas que defienden el gobierno y a la persona de López Obrador, el argumento con algunas variantes, pero es el mismo. Quienes denunciamos lo nefasto de este gobierno es porque somos fifís, porque somos conservadores, porque nosotros vivíamos, somos del PRIAN, porque, es decir, no hay un argumento sólido para poder hacer una defensa. Él va por el sentir, por las emociones del pueblo. Por sí, sí, eso se la pasa diciendo lo que el pueblo quiere escuchar. Y además, tomemos en cuenta una cosa, Julio, porque él tiene un nivel de aprobación todavía de más del 50%, porque reparte 33 millones de becas. O sea, no es poca cosa. O sea, 33 millones de becas en los que, si el secretario de Hacienda salió a decir que ya no había dinero, es porque en programas sociales, el gobierno de la República nada más en los últimos 20 meses se gastó 980,000 millones de pesos sin ninguna supervisión. O sea, ¿qué han hecho? Comprar simpatías, comprar así es. votos. La gran mayoría de la gente que apoya a López Obrador, a pesar de que es un gobierno de corte comunista, que están quitando los derechos, que se están metiendo con la propiedad de la gente, que están congelando cuentas bancarias de los enemigos a través del SAT,
que están haciendo un montón de leyes que tratan de imponer la ideología de género, que están endeudando al país, que le dan la entrada a centroamericanos, sudamericanos para integrarlos como votantes de la Guardia Nacional, que tiene tan pésimos resultados, 10 millones de personas en pobreza extrema, que el PIB cayó 18%, que todo lo que sabemos, el punto aquí es que el presidente de la República lucra con algo. Él vendió la idea de que los políticos del PRIAN son corruptos y yo soy honesto. Entonces la gente dice, bueno, toda la política es igual, pero él sí es honesto, cuando, bueno, en realidad no lo es. No le interesa la crítica y la gente lo apoya por una cuestión de percepción, no de realidad. O sea, es como la señora que dice, yo percibo que mi marido es buena gente, señora, pero si tiene otras dos esposas y tiene hijos con las dos y a ninguno mantiene, pero es que me cae bien, o sea, es un tipo agradable, es algo así lo que ocurre hoy en México, o sea, es un presidente nefasto, traicionó sus promesas de campaña, se alió con los que dijo que iba a meter a la cárcel, ¿no? Está violando la ley desde que entró al gobierno y supo vender bien esta idea. Él está violando la ley, él está dejando en la miseria al país, pero fíjate bien, la gente dice, bueno, pero así ha sido siempre, pero todos los políticos son corruptos, ¿me explico? Pero, Sí, pero claro. pues, todos los, o sea, es como una ciudadanía en México que dice, pues todos los políticos son iguales, pero por lo menos me da algo de dinero. Es Ajá, decir, estamos hablando de que este gobierno vive de la falta de congruencia moral de un pueblo. Fíjate nada más. ajá. El gobierno del PRI, o sea, hoy en Morena no existe. O sea, dimos las estadísticas anoche, casi el 90% de sus integrantes pertenecieron al PRI, y el 12% perteneció al PRD, y nada más el 4% de los integrantes de Morena pertenecieron a otro partido o no tenían partido antes. O sea, es el PRI. ¿Sí? El presidente de la República es un priista resentido, por decirlo así. Sí, Entonces, claro. el tema de gobierno, pues es el mismo que el PRI siempre mantuvo. O sea, es pan y circo para el pueblo. Hoy te sacan a Lozoya, hoy te sacan el avión, hoy te sacan, mañana te sacan otra cosa. Y no se habla de la realidad. Nosotros nos dio tanta risa porque vimos el informe y conozco gente, pues muy buenos analistas a nivel nacional y los que nos comunicamos entre nosotros, dijimos, esto es presentar lo que él cree que es presentable porque no puede hablar de nada más. O sea, no puede decir, no se puede meter estadísticas de base, no puede hablar de economía de manera seria, no puede decir nada, tiene que ser un circo todo el tiempo. O sea, tiene que estar hablando, utilizando distractores para que la gente no se dé cuenta que hay 10 millones de personas menos sin empleo y Así que es. hoy hay 17.5 millones de mexicanos que han caído en 18 meses en la pobreza extrema. ¿Quién lo dice? El propio gobierno. Claro. Cifras del propio gobierno. Entonces, bueno, pues estamos de alguna manera sufriendo también, pagando el precio de esta escuela social en México, del que no tranza no avanza, no le hace que moje con que salpique, o sea, esta escuela de la corrupción, donde la corrupción era parte importantísima del sistema en México, tenemos una sociedad mexicana corrupta que dice, con que a mí me dé, ¿qué me importa que esté hipotecando el país? Esos son pleitos entre los ricos, entre los que Ajá. hablan en los medios. Pues con que a mí me dé un poco y no se da cuenta la gente que estas dádivas, esta limosna que le da para comprar su conciencia, su voto en este momento, le va a costar a la nación el que se instale el comunismo en México. Y esto es Así es. terrible, Eso es es terrible. terrible. Bueno, Mario, en el tema económico, ¿qué podemos decir y cuál es el futuro para México con este gobierno que estamos viviendo? Bueno, pues te contesto simplemente con el argumento que se tiene ante los resultados y ante el proyecto de nación que la 4T representa para México. Si México no detiene al gobierno, es decir, si no se detiene a Morena en lo que está haciendo y el presidente de la República, lo que le espera a México es vivir en la más absoluta miseria económica y en la más absoluta pobreza cultural, ¿sí? Social, económica, en todos los aspectos. O sea, eso es lo que le espera al país. Lo que le espera al país es que se metan un documental a gente para que vean cómo se vive hoy en Venezuela, o bueno, quien lo sabe, cómo se vive en Cuba, porque ese es el modelo que quieren replicar en México, exactamente el mismo. Entonces,
lo que nos espera es la pobreza absoluta, es un país sociocomunista donde se acabaron las libertades. Eso es lo que nos espera si no detenemos a este gobierno. Es bastante trágico lo que está sucediendo en nuestro país, o pidamos a Dios por nuestra nación, porque verdad que hoy más que nunca lo necesitamos. Muchísimas gracias, Mario Gallardo Mendiolea, por estar aquí con nosotros compartiendo este análisis. Les agradecemos a todos los que nos están viendo. Les pedimos que le den like a esta noticia, que la compartan y que se suscriban a nuestro nuevo canal Mundo Contemporáneo MCTN Noticias. Muchísimas gracias. Hasta pronto.